Muy buenas tardes. Soy Liz del Pilar Díaz Flores, médico residente de la subespecialidad de neonatología por la Universidad Nacional de San Marcos. Mi sede hospitalaria es el Hospital Nacional Edgardo Rebaquete Martins. Bueno, en esta oportunidad hablaremos un poco sobre la ecografía pulmonar y su utilidad en lo que es el síndrome de distrés respiratorio para la utilización y la aplicación del surfactante. Ya en 1990 se hizo un estudio sobre la enfermedad de membrana hialina, que sería el síndrome de distrés respiratorio tipo 1, un diagnóstico por ultrasonido, ¿no? Se dieron cuenta en esa oportunidad AUNI y colaboradores que al hacer una ecografía abdominal también podían ver la base pulmonar, y de esa base pulmonar podían definir que algunos pacientes tenían unas características parecidas entre los pacientes que cursaban con síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Y desde ese momento comenzaron a hacer un diagnóstico por ultrasonido del diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio y su utilidad pues de la aplicación del surfactante. Bueno, y así en 2017 se realizó un modelo donde se aplicaba la ecografía pulmonar y cardíaca para hacer un examen exhaustivo a los recién nacidos, ¿no? Para ese estudio se hizo una capacitación a los residentes, ¿no? En 2 días, y luego se dieron cuenta que las capacitaciones podían ser rápidas, el conocimiento podía ser rápido, y en 2 meses se podía hacer una, una, este, una destreza de estos residentes y médicos que podían realizar las ecografías junto a claro, siempre a un supervisor. Y se dieron cuenta que hicieron 25 estudios realizados bajo supervisión equipada, ¿no? Médicos con habilidad para interpretar y realizar la ecografía, y hacían una ecografía, también hacían ecografía pulmonar, también hacían ecografía cardíaca, ¿no? Y se dieron cuenta de la importancia del uso de la ecografía en estos pacientes, ¿no? Se dieron cuenta que en ese momento, en ese instante que necesitaba el paciente ver la hemodinamia en ese momento, podía ser realizado por su mismo médico tratante, ¿no? Entonces, ese estudio es bien bonito porque no solamente te habla sobre cómo podemos aplicar la ecografía en la parte pulmonar y la parte cardíaca, sino que también te habla sobre la capacitación y la importancia de su uso en ese momento, ¿no? Mientras uno evalúa al paciente, ya vamos haciendo un diagnóstico hemodinámico para un mejor tratamiento y abordaje de nuestra resonancia. Este estudio, por ejemplo, ya en 2019, no es un estudio, más bien es una guía ya de consenso de la guía europea, donde habla sobre los manejos de síndrome de distrés respiratorio, y ahí incluyen precisamente en la guía de 2019 a la ecografía como un medio de diagnóstico útil para disminuir el número de radiografías en esos neonatos, ¿no? Y también acá en este estudio hablan sobre un método, el método Ster, que es lo que se llama método Ster es la aplicación de la ecografía para poder hacer un puntaje y aplicación del surfactante, ¿no? En otros solamente le llaman como score luz, que es score de luz de sonografía, ¿no? Pulmonar. Pero acá le llaman como método Ster, y se dieron cuenta que ayudó bastante a hacer un uso oportuno, efectivo del surfactante, y de repente no usar cuando no debió usarse, o de repente retrasarse, ¿no? Entonces ese estudio nos da a conocer la utilidad de la ecografía para el uso del surfactante. Este estudio es muy bonito también. Después, en este estudio, la puntuación del ultrasonido pulmonar predice la necesidad de surfactantes en neonatos extremadamente prematuros. Este estudio es muy interesante porque nos habla no solo de que la utilidad de la ecografía, ¿no? En el uso de surfactante en los recién nacidos, sino también nos habla sobre un punto muy importante, que es el puntaje. Y ellos dan un puntaje, por ejemplo, un puntaje de 0 a 3 puntos por área. Primero dividen el pulmón, cada pulmón en 3 áreas, ¿ya?
anterosuperior, anteroinferior y lateral, y así sucesivamente en el siguiente pulmón, y le dan un puntaje de 0 a 3 puntos. Entonces, de ese puntaje, que puede ser de 0 a 18 puntos, el paciente con puntajes se dieron cuenta de mayor de 8, era útil la utilización de lo que era el surfactante, incluso en los mayores de 6, una tasa de sensibilidad mayor de 6 puntos, 90%, especificidad 80%, mientras en los mayores de 8 puntos una sensibilidad del 82% y una especificidad del 92%. Pero muy aparte de este puntaje, lo que se dieron cuenta que también en los pacientes que tenían mayor de 10 puntos podía requerir una segunda dosis de surfactante, y eso era una sensibilidad del 84% y una especificidad del 70%. Ese diagnóstico es muy bonito porque te describe toda la metodología de los puntajes del uso, los puntajes que se puede adquirir durante la ecografía y su aplicación del surfactante, ¿no? Y los resultados que ellos obtuvieron. Ese también es otro estudio donde hablan sobre la aplicación del surfactante y el uso de la ecografía en aquellos pacientes. No solamente medían los puntajes, sino también tenían que ver con el FIO2 y la edad gestacional del paciente. También nos da a conocer la utilidad, ¿no?, de lo que es la ecografía. Entonces, el 22 de noviembre de 2022 se hizo una predicción de la necesidad de surfactante en lactantes prematuros indios mediante puntuaciones de ecografía pulmonar, ¿no? Y se debe entender, pues sí, en este estudio dice, ¿no?, que sí, que es muy efectivo la utilización de la ecografía, el puntaje de la ecografía para poder dar uso al surfactante. Y estaba un corte más o menos de 9 a mayor de 9 puntos, era para el uso de lo que era el surfactante. Y hay metaanálisis, muchos metaanálisis. Hay este metaanálisis y hay otro más, como dos metaanálisis que había revisado, que hacen una revisión exhaustiva de autores y todos los estudios de lo que es ecografía pulmonar. En ello, por ejemplo, encontraron como 1173 artículos, ¿no? Pero al final de estos 110 artículos, lo que era homogenizado, lo que es el puntaje, era más o menos 10 estudios, de los cuales se examinaron pues 887 recién nacidos, y dan a conocer pues que sí, ¿no?, que sí, que tiene un alto valor diagnóstico para el síndrome de distrés respiratorio y para el uso pues de surfactante, ¿no?, de ecografía. Y acá hay otro donde nos dicen que puede la ecografía pulmonar predecir con precisión la necesidad de reemplazo surfactante en neonatos prematuros, y aquí hay una revisión de protocolo. También nos da a entender que sí, ¿no?, una conclusión que sí, pues, ¿no? Incluso hablan de que sí, se puede usar y deberíamos usar, porque incluso al hacer ecografía estamos frente al paciente en ese mismo instante, ¿no? Y bien llega, porque a veces en algunos lugares no tenemos pues radiografías al instante, en ese momento. A veces tenemos que llamar, pedir una orden de radiografía hasta que venga el de radiografía. Va pasando tiempo hacia nuestro paciente, ¿no? Bueno, y en todo caso verificamos el FIO2, pero estamos en FIO2 de 30, mayor de 30, sabemos que debemos usar surfactante. Sin embargo, podemos decir, se quedó en 30, de repente no tiene necesidad, puede que baje, hasta eso puede dilatarse el tiempo. Mientras hacemos la ecografía nos damos cuenta que sí es un paciente que sí necesita, o si hacemos la ecografía nos damos cuenta no, que su puntaje es menor, y el paciente de repente gradualmente puede mejorar el FIO2 y no necesariamente recibir lo que es surfactante, ¿no? Entonces sí, nos da mayor facilidad para la evaluación de nuestros pacientes, la ecografía. Y muy aparte de eso, también que la ecografía nos hace que no tengamos radiaciones, ¿no?, como las radiografías, ¿no?, que te pueda dar mayor radiación a los pacientes, y es lo que tenemos que evitar, sobre todo en los prematuros extremos, donde van a estar mayor tiempo hospitalizados, mayor riesgo a lo que es la exposición de radiación. Así tenemos esto que les puse para que en forma así rápida decirles de qué manera se puede hacer un diagnóstico por ecografía. Y simplemente, como les había comentado, ¿no?, tenemos el neonato y le dividimos el tórax en tres campos para poder evaluar en el tórax izquierdo y tórax derecho, ¿no? Por ejemplo, en el anterior superior, anterior inferior y lateral. Anterior superior, por ejemplo, para que uno se pueda dirigir y ser
bueno, para mejor eh, perimetraje, para así decirlo, de lo que es el área a estudiar sería, pues, ¿no? External externo, en la parte superior de la mamila y la axilar anterior. Todo eso, parte superior sería, pues, ¿no? Nuestra primera área, por debajo de la mamila, ¿no? Nuestra segunda área y detrás de la parte de la línea axilar anterior tenemos a lo que es toda la parte lateral es una área y así también el otro campo. Luego comenzamos a explorar con qué, con nuestro traductor lineal, ¿no? Nuestro traductor lineal de la ecografía, y ese traductor lineal le ponemos un corte sagital y valoramos, exploramos toda esa área superior y vamos a puntar. Así tenemos un puntaje de 0, 1, 2 y 3 puntos. El puntaje de 0 vamos a ver solo líneas A, que son estas líneas que son simplemente imágenes repetitivas de la pleura. Si encontramos pura línea A, significa que tenemos puntaje 0, que es un pulmón normal. Un puntaje 1, tenemos estas líneas que ves acá, ¿no? Estas líneas que se vienen desde la pleura hasta abajo, ¿no? Estas son líneas B, ¿ya? Las líneas paraditas son las líneas B, y si tenemos mayor de 3 puntajes, tenemos 1, grueso 2, 3, ya tenemos un puntaje que sería un puntaje 1. Y si estas líneas, hay tantas líneas B que se juntan todas y parece como una cortina total, entonces tenemos las líneas B, que hablamos de un pulmón blanco. Y puntaje 3 es aparte, que tiene todo lleno de líneas B, pero que hay como imágenes en sacabocados, y es un puntaje tipo 3, que es un puntaje más que todo de consolidación, que más se da en lo que son patrones neumónicos. Y así vamos dando un puntaje. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplito de un neonato de un día de nacido, y donde podemos evaluar el puntaje, ¿no? ¿Qué puntaje tenemos acá? Uno sería. Tenemos 1, ¿no? Más es 1, porque hay bastantes líneas B, ¿no? Es puntaje de 1, porque tenemos líneas B, pero no tenemos una consolidación de las líneas B, tampoco imágenes en sacabocado. Entonces tenemos un patrón tipo B, que es un patrón tipo 1, ¿no? Un puntaje 1. Y también se puede hacer tablas donde podemos poner los puntajes, luego sumar y luego decir cuánto tenemos, ¿no? De puntaje. Por ejemplo, en el Rebagliati, donde yo hago la especialidad, tenemos un paciente de 24 semanas. Estas son unas fotitos que le tomé en el control de alto riesgo, donde justo le encontré el pacientito. Edad gestacional tenía 24 semanas, un peso de nacimiento de 772. Nació el 3 de enero de 2022. En ese bebito se le había hecho una ecografía pulmonar, y este es el score que nosotros le habíamos puesto, y le habíamos puesto un puntaje de 12 puntos bilateral, y por lo cual se había puesto su dosis de surfactante, ¿no? Y bueno, y para ver la aplicación de surfactante, pues nos podemos guiar de ese estudio donde les había mencionado que mayor de 6 puntos sería útil, ¿no? Para poder aplicar el surfactante, incluso mayor de 8 puntos y mayor de 10 puntos puede recibir segunda dosis. En este paciente recibió 2 dosis de surfactante, ¿no? Bueno, y eso es todo que les tengo que exponer y explicar sobre el uso de la ecografía en lo que es neonatología, y el uso de la ecografía pulmonar para la predicción de la utilización de surfactante. Muchas gracias.